nombre, en otra variable guardaba el sueldo, en otra guardaba el legajo, ¿sí? O sea, eran todos datos referidos a una persona en particular, en este caso al empleado, pero los tenía dispersos en mi programa, eran datos inconexos entre sí, o sea, yo los conectaba a través de mi propio programa. La idea con los registros es que todos esos datos que forman parte de algo estén justamente en la misma estructura, estén adentro del registro. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con que son datos que están lógicamente relacionados. Y por eso vuelvo a insistir en que cuando yo tengo un archivo, después veremos un poquito mejor la idea, pero como les digo, un archivo se va a componer de registros. ¿Sí? Ahora, un archivo normalmente almacena información de algún tipo en particular. Por ejemplo, puedo tener un archivo de empleados, puedo tener un archivo de productos, pero no voy a tener archivos en donde aparecen cosas, un empleado, un producto, este, un cálculo. O sea, el archivo hace referencia a algo, ¿no? Entonces, así como el registro agrupa lógicamente todos los datos de alguna noción, de algún concepto, en el archivo vamos a agrupar todos los registros que estén vinculados, ¿sí? O sea, que estén vinculados al mismo concepto. Por ejemplo, archivos de empleado, archivos de producto, archivos de clientes, lo que fuese. Entonces, vamos a ir mirando algo un poco más gráfico, así nos damos un poco más una idea de a qué me estoy refiriendo. Volviendo justamente a ese caso que decía del empleado, ese que le calculábamos cuánto le pagamos por hora trabajada, y bueno, todos esos datos, como mencionaba recién, teníamos variables, ¿sí? Teníamos una variable que tenía el número del empleado, en otra calculábamos el sueldo, en otra las horas trabajadas, podíamos tener otra en donde definimos el tipo de rol, digamos, el cargo que cumple dentro de una determinada organización y posiblemente el sueldo dependiese también de a qué cargo está asociado, ¿sí? O sea, la misma cantidad de horas con un cargo de mayor jerarquía seguramente cobrará más que uno que tenga menos peso en la organización. Pero en ese caso es cuando tenemos justamente datos sueltos, ¿sí? Por eso acá dice que no es que no tenga sentido, pero si yo tengo una variable que se llama tarea, dice analista o dice programador o dice, no sé, diseñador, bueno, es una variable con un contenido particular, concreto. Ahora, si yo puedo unificar esa tarea con ese empleado, con este sueldo y otra información adicional, todo eso empieza a tener un poco más de sentido, porque es como ya si fuese un paquete de información en donde yo miro y tengo datos asociados a una persona concreta. En este registro, que tiene tres campos, un campo tarea, un campo número de empleados y un campo sueldo, yo ya sé que este empleado cumple esta tarea en la empresa y tiene este sueldo. ¿Sí? Entonces ya lo tengo todo junto. Esa es la gran ventaja que a mí me brinda el trabajar con registros. Yo puedo tener un montón de información asociada. ¿Sí? Lo mismo para el caso que les decía, podría tener, en vez de este registro, un registro en donde haya definido características de un producto. Entonces podría tener la descripción del producto, podría tener el precio del producto, podría tener el código de barras del producto, podría tener el proveedor, a quién se lo compramos. Bueno, distinta información, pero ya está toda como en el mismo lugar. Yo puedo consultar y saber que esos datos están asociados. En cambio, cuando yo tengo variables simples, no necesariamente esos datos van a estar asociados. O sea, yo voy a tener que gestionarlo de alguna forma para saber que una variable tiene relación con la otra. Pero acá ya lo veo de manera directa. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tiene trabajar con registros. Y esto mismo sería lo que llevaríamos a un archivo si queremos crear justamente un archivo con toda la información, en este caso de los empleados de la empresa. Cada registro que escribo en ese archivo va a tener todos sus campos, todos sus datos. Por lo tanto, cuando yo busque, diga, a ver, hay que recuperar la información de tal persona, a ver cuánto estaba ganando o qué número de empleados tienen. Bueno, lo buscaré de alguna manera y una vez que lo recupero, yo no solo tengo ese dato, sino que tengo todos los otros datos asociados, si es que me hacen falta
consultarlos. Vamos a añadir un poco más de información a esta estructura. Acá, por ejemplo, aparece el mismo registro, pero con más campos. Hemos hecho como una redefinición del mismo y lo hemos completado con más información. Entonces, me aparecen los mismos primeros 3 campos iniciales. El que dice qué rol cumple, tarea, analista en este caso, el número de empleados, el sueldo. Pero también le estamos agregando un campo que se llama domicilio, que tiene justamente la dirección en la cual, suponemos, vive. Pero acá aparece algo interesante también, que es que el campo domicilio se subdivide, o sea, a su vez tiene lo que se llaman subcampos. ¿Sí? Domicilio tiene un subcampo calle, un subcampo número y un subcampo localidad. También aparece otro campo más en el registro empleado, que tiene los códigos de proyecto en los cuales está trabajando. Estos códigos están almacenados en un campo que resulta ser un vector. ¿Sí? Es un vector que tiene 5 posiciones, en cada una de esas posiciones aparece un numerito. Un numerito que identifica el proyecto en el cual trabaja. Este registro, fíjense que nos está brindando un montón de información. O sea, si yo cargo todo esto, tengo muchos datos de la misma persona, pero las tengo todas unificadas, las tengo en la misma estructura. Así que me hace más sencilla la administración de los datos, la búsqueda, la modificación, la consulta de cuestiones vinculadas a esta persona. El registro, si bien antes no lo dije, es otra variable más que vamos a tener en el programa. O sea, cuando yo empiece a trabajar con registros, tendré que crear alguna variable en donde voy a guardar toda esta información. Y, por lo tanto, las operaciones que yo pueda hacer sobre ese registro van a depender de los campos, de los campos que tenga y de los tipos de datos a los cuales responda cada uno de estos campos. Al igual que lo que les había explicado con el caso de los arreglos, nunca vamos a trabajar con más de un campo de manera simultánea. ¿Sí? Yo no puedo en una sola lectura o escritura, no puedo escribir, por ejemplo, en la pantalla todos los registros a la vez. Tengo que hacer una escritura campo a campo, o los campos que yo necesite. Así como en el vector, ¿se acuerdan que no podíamos escribir? Supongamos que el nombre del vector era, no sé, datos. Yo no podía escribir datos y me iba a salir todo el vector completo en la pantalla. Lo que tenía que hacer era recurrir al uso de una estructura de control iterativa que me permitiese recorrer, ¿sí? Esta operación de recorrido, todo el vector para poder mostrarlo. Acá va a suceder algo parecido, pero no vamos a tener esa posibilidad de automatizar el recorrido, porque en realidad para mí sería la única contra o dificultad que tienen los registros y me quisiera que esto lo entiendan bien para que después no confundan las dos estructuras. Estos son todos los datos que tiene en este caso el registro, ¿sí? Dice analista, tiene este numerito, este otro numerito, esta cadena, este número, esta otra cadena y estos 5 números. Esa es la información que tiene el registro. Ahora, si yo quiero mostrar eso, lo que tengo que hacer es explícitamente escribir cada uno de los contenidos de los campos y subcampos para poder verlo, tanto para escribirlo como para leerlo. No tengo forma, como hacíamos en el arreglo, de cambiarme de campo en campo con alguna estructura de control. ¿Sí? Esa es una diferencia fundamental entre las dos estructuras. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan claro. Entonces, a ver, vamos a avanzar un poquito. Porque acá es donde hay que hacer la diferencia. Cuando yo hago operaciones sobre los registros, el único momento en donde voy a hacer una operación que involucre a todo el registro, como un paquete completo con toda la información que tiene adentro, es cuando hago operaciones de entrada-salida, pero no de entrada-salida con el usuario, con el leer campo a campo, sino cuando esté leyendo o escribiendo del archivo. ¿Sí? Por eso, insisto, este tema está asociado a archivos. ¿Podemos trabajar con registros sin utilizar archivos? Sí, porque de última el registro es una estructura de datos que también nos va a ser útil en la ejecución de un programa, justamente por lo que venimos diciendo. Me permite reunir en la misma estructura
un montón de datos que si no los tendría dispersos en estructuras independientes. Yo acá puedo tener todo junto. Quiero, no sé, crear como una especie de base de datos para hacer experimentos donde yo tenga ciertas características de los datos, los valores de entrada, los tiempos, bueno, todo lo puedo poner para cada uno de esos experimentos como una entrada diferente de un registro. O sea, cada uno de esos campos van a ser todos los valores que van a conformar esos datos de los experimentos, por ejemplo. Pero no puedo hacer una operación, en una única operación, la escritura o la lectura de esos datos mediante la entrada y salida estándar, que es lo que venimos usando nosotros. Cuando acá se refiere a operaciones de entrada-salida, se refiere a la escritura y la lectura del registro completo en un archivo. Ese es el único momento en donde yo muevo toda la estructura. ¿Y dónde más? Al igual que en el caso de los arreglos o las matrices, cuando los esté pasando como argumento de algo, ¿sí? Cuando yo esté trabajando con un procedimiento, con una función, y digo, bueno, ahí va un registro. No me veo obligado a pasarlo campo a campo. Ahí sí, le pongo el registro completo en el parámetro y desde adentro del subprograma recibiré todo el registro. Ahora, cuando yo quiera trabajar sobre ese registro, lo voy a tener que hacer campo a campo. Por eso, en ese caso es de forma individual o de forma colectiva cuando lo estamos trasladando como un paquete completo, ¿sí? En los parámetros de los subprogramas o cuando estemos leyendo o escribiendo en un archivo. Esos son los únicos momentos. Después es solo operaciones individuales que incluso van a depender de cuál es el tipo de datos que tenga cada uno de los campos, ¿sí? Porque dijimos que es una estructura que naturalmente es heterogénea. ¿Yo puedo tener un registro donde tenga todos los campos iguales? Sí, porque por ahí depende de la situación que esté intentando resolver, me encuentre que justo necesito que todos los campos sean del mismo tipo, enteros, reales o lo que fuese. Pero eso no le quita igual que el funcionamiento es muy diferente al de un vector. Y recalco esa idea de diferenciar el vector del registro, porque ¿cuál es el problema que suelo ver, digamos, año a año? Como en realidad es raro que trabajemos con un registro solo, o sea, cuando yo, por ejemplo, en estos mismos casos que estoy planteando, ¿no? Vieron que hicimos eso del registro del empleado. Cuando yo creo un registro, seguramente no voy a trabajar con un solo empleado o con un solo producto o con algo. Siempre voy a tener mucho de eso. Por lo tanto, los registros los vamos a utilizar normalmente junto con los arreglos o matrices, lo que sea, ¿no? Pero alguna de esas estructuras dimensionadas. Porque nos resulta cómodo, nos es práctico definir una estructura de registro que tenga muchos campos y a su vez eso replicarlo adentro de un arreglo en donde voy a tener muchas posiciones distintas. Imaginemos esto de los empleados. Yo creo un registro que tiene todos los datos de los empleados, como el que vimos recién. Pero yo quiero trabajar con, no sé, con una cierta cantidad de empleados, 20, 100, 1000, la que fuese. Entonces no voy a crear un registro para cada empleado. Lo que voy a hacer es crear ese tipo de registro general y después crearé un arreglo en donde cada una de esas posiciones del arreglo va a ser uno de estos registros. Y ahí le pondré los datos de cada uno de mis empleados. ¿Sí? Vamos a verlo ahora en un ratito. Otro concepto importante que se relaciona con esto que acabo de decir, de esta necesidad de trabajar siempre con muchos datos, es que como no vamos a tener normalmente el dato de un solo elemento, digamos, de un solo objeto, no sé cómo llamarlo para que se entienda bien, ¿no? Esto, o un empleado, o un producto, o lo que fuese. Siempre vamos a manejar muchos. Entonces ahí surge una idea, una noción, que es el concepto de llave o clave de identificación. ¿Qué es la llave? Va a ser al menos uno de esos campos que tiene el registro cuyo valor va a ser único, es decir, a partir del valor de ese campo yo voy a poder identificar unívocamente cualquiera de todos los registros. ¿Sí? Así como nosotros tenemos un DNI que es único, bueno, dependiendo de lo que yo esté representando en mi programa, volvamos al caso del empleado, el número de empleado, por eso acá está como ejemplo,
podría ser el campo llave, el campo clave, porque yo sé que ese valor no se va a repetir en ningún otro registro. El nombre del empleado, y no, porque puedo tener más de un empleado que se llame igual. El cargo tampoco, porque puedo tener muchos empleados que sean analistas, muchos que sean programadores, pero el número de empleados debería ser único. Entonces yo sé que a partir de ese dato puedo encontrar a cualquiera de mis empleados. O a partir de ese dato yo puedo ordenar la estructura. Bueno, puedo hacer cosas distintas. Ahora, ese campo clave no necesariamente es un único campo, porque puede suceder que para generar la clave, esa que identifique de manera unívoca uno de todos esos elementos, deba combinarlo. Un ejemplo de esto sería acá, ¿no? Yo tengo un registro donde guardo informaciones de facturas, ¿sí? Facturas así de pagos. Entonces, sabemos que las facturas tienen un numerito, tienen un tipo, tienen la identificación, la fecha, el CAI, un montón de datos. Pero, en principio yo podría pensar, el número de factura es la clave, porque el número de factura debería ser único. Pero si en mi organización nosotros trabajamos con distintos tipos de facturas, factura A, factura B, factura C, puede ser que el mismo número de factura lo tenga repetido para un tipo u otro. Entonces, en este caso, definimos que la llave va a ser el número de la factura combinado con el tipo de la factura. Entonces yo digo, ¿qué es la factura 1114? A, ¿sí? De factura tipo A. Entonces, esa combinación del tipo más el numerito, eso sí ya me lo hace único. Entonces, puedo decir que eso sería la llave de identificación. Esto es un concepto, más que nada, ¿no? Para que sepan que dentro de todos esos campos hay uno que me puede servir para identificarlo. Esto mismo, el día que se pongan a trabajar también con bases de datos y vean los registros metidos ahí en las bases de datos, también van a ver que uno de todos los posibles elementos, ¿sí? De un registro también va a ser el mismo concepto, ¿no? El concepto de clave o llave, ¿sí? Para poder discernir y no tener elementos repetidos también. Bien. Profe, esto sería como usar MS SQL. Claro, fíjate que cuando si has estado trabajando con eso, viste que cuando vos creas una tabla de la base de datos, le pones distintos campos, ¿no? Supongamos justamente para el caso de los empleados, el número del empleado, su nombre, lo que sea. Hay uno de esos campos en la tabla que va a ser el campo clave, ¿sí? A partir de ese vos podés hacer búsquedas, podés encontrar un dato, ¿sí? Ese es lo mismo que estamos planteando acá, exactamente lo mismo. Uh-huh. Exactamente lo que comenta Facundo. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito ahora, vamos a meternos más en el ejemplo y en la sintaxis. Volviendo a ese registro que recién lo mostré dibujado, ¿no? Así con el del empleado, ¿cómo haríamos para definirlo? Esperen un segundito. Lo que hacemos es utilizar una sección del programa que antes no la habíamos utilizado. Ah, sí, creo que en un solo momento la usamos, me parece, o no. No, creo que no. Ahora estoy dudando. Bueno, creo que hasta acá solo usábamos la parte de variables, ¿no? La sección de variables y ahí poníamos nuestras variables. También podemos recurrir a la sección donde vamos a declarar tipos, ¿sí? Que es lo que vamos a necesitar ahora. Y ahora voy a explicar por qué. En este caso estoy declarando dos registros distintos. Fíjense que este primero que declaro se llama domicilio. Es el registro domicilio. El registro domicilio estoy diciendo que va a tener tres campos. El campo calle, de tipo cadena, el campo número, de tipo entero, y el campo localidad, también de tipo cadena. Y acá termina la declaración de este registro. Ahora, esto que estoy declarando acá, lo declaro primero porque lo voy a usar adentro del otro registro, que es el que a mí en realidad me interesa, que es definir un registro de empleado, que es este que está acá. Dice registro empleado es un registro, ¿no? Acá hacemos la definición. Este registro va a tener un campo tarea, de tipo cadena, un campo número de empleado, de tipo entero, un campo sueldo, de tipo real, y va a tener un campo domi, de tipo domicilio. ¿Ven? Este tipo
no es ninguno de los tipos simples que existen, como el real, entero, cadena, sino que es este tipo que hemos definido nosotros acá. ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá en la sección de tipos es definir la estructura que nosotros queremos que tengan los registros que vamos a usar en nuestro programa. ¿Sí? Es como que les estamos dando la forma. Acá lo definimos, pero no lo estamos creando todavía. Siempre, cuando vamos a crear algo, lo vamos a hacer en la sección de variables del programa. Ese es el momento en donde el programa le dice al sistema, mira, guardame memoria para almacenar algo de este tamaño. ¿Sí? Cuando le decimos algo de tipo entero, entonces el sistema ya sabe cuánto mide un entero y le asigna memoria. Entonces, acá pasa eso. Antes de pedirle al sistema que nos guarde memoria para nuestros registros, tenemos que decirle qué forma tienen nuestros registros, qué estructura tienen. Por lo tanto, de acá el sistema puede hacer la cuenta y decir, mira, para guardar un registro de este tipo necesito tantos bytes. Entonces, todos estos que están acá, podemos decir que son campos. ¿Sí? Y estos también son campos, pero como este registro domicilio lo estoy usando adentro de este otro, también lo podemos especificar mejor diciendo que son subcampos del campo DOMI. ¿Sí? Entonces, hasta acá lo único que hicimos fue definir la forma, cuál va a ser la estructura en la cual queremos guardar datos. Ahora vamos a ver cómo haríamos la declaración. Yo acá planteo dos posibilidades. A mí la primera no me gusta, pero si la quieren usar, la usan. Primero veamos esta parte, después vemos lo que está más arriba, si se entiende mejor. Recién definimos la estructura del registro empleado, ya sabemos todo lo que queremos que tenga dentro. Entonces, si yo quiero crear un único registro que guarde los datos de un empleado, hago lo que veníamos haciendo hasta ahora. Le pongo un nombre, en este caso se llama un empleado, mi variable, y digo que esta variable es de este tipo, del tipo registro empleado. Entonces acá el sistema sí se encarga de decir, a ver, ¿cuánto necesita? Este espacio de memoria para guardar tantas cadenas, tantos enteros, todo eso, lo mete en un único lugar donde yo voy a guardar mi registro, ¿sí? Bajo este nombre. Pero, o sea, esto es, perdón que sea lenta en esta parte, pero porque quiero que quede claro, si no igual me lo preguntan, ¿no? Acá solamente estoy reservando memoria para un solo registro, una variable que me guarda los datos de un empleado. Pero como les decía recién, en este tipo de estructuras de datos lo normal es que necesitemos guardar mucha información de lo mismo, o sea, de muchos empleados, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a usar un vector, como veníamos haciendo antes, pero un vector de registros. Entonces, una posibilidad sería hacer esto que está acá. Fíjense que esto también estaría dentro de la declaración de tipo. Por ejemplo, yo podría definir un tipo que se llama los empleados y decir que los empleados es un vector de tamaño 1000, ¿de qué tipo? Del tipo registro empleado. ¿Sí? Esa es una opción. Entonces, acá yo defino un tipo, todavía no existe ese vector, simplemente estoy también dándole como la forma, es decir, yo quiero un tipo de datos que sean un vector de 1000 elementos de este registro. ¿Cuándo lo creo? Lo creo acá, diciendo que muchos empleados va a ser del tipo los empleados. ¿Sí? Entonces, acá tengo dos variables. Esta, que es un solo registro, y esta, que son muchos registros. O sea, son 1000 registros del mismo tipo. Esa es una opción. A mí no me gusta porque en realidad, como ya vimos una manera de declarar vectores, prefiero la clásica, que directamente es poner el nombre de la variable, el mismo nombre puede ser, ¿no? ¿Cierto? Muchos empleados. ¿Cómo hacíamos con los vectores? Bueno, poníamos directamente entre corchetes el tamaño, 1000, y después decíamos a qué tipo nos íbamos a referir en ese vector. Entonces acá ponemos registro empleado. O sea que yo usaría estas dos, esta y esta que está acá. En esta definición creo memoria, digamos, solicito memoria, para ser más preciso, para guardar un único registro, y en esta definición solicito memoria para guardar un vector de 1000 elementos, donde cada uno de esos elementos va a ser un registro de empleado.
Entonces, ahí empieza a cobrar sentido todo, porque yo necesitaba, en este ejemplo, definir una estructura para tener toda la información que manejo de un empleado en una empresa. Pero después no solo voy a trabajar con un empleado, sino qué clase de empresa tengo, ¿no? Tengo muchos empleados, voy a definir una estructura que me permita guardar toda la información de esos empleados. Y como necesito identificar a los empleados, entonces ahí es donde aparece decir, ¿cuál será el campo clave? Y bueno, el campo clave podría ser el número de empleados, que era uno de los campos que tenía el registro empleado. Y a partir de ese dato, yo puedo identificar un empleado en particular, ¿sí? Ver si está, ver quién es, buscar su información o lo que fuese. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Profe. Bueno, no sé si me vienen siguiendo para pegarme, me quieren atacar. Bueno, vamos a ver entonces cómo lo usaríamos. Hasta acá estamos, después vamos a ver un ejemplito y bien, ¿no? Pero hasta acá venimos planteando el concepto, el por qué, el cómo se relaciona con el archivo, estaríamos viendo la sintaxis y estaríamos viendo cómo lo definimos. Lo definimos como un tipo y después que tenemos el tipo definido, hacemos la creación de la variable. Pero ahora que tengo estas variables, suponiendo que tengo dos variables, una que es un vector y otra que es un registro solito, la otra es un vector de registro y el otro es un registro único. ¿Cómo los uso? En realidad no hay mucho misterio en la sintaxis, es bastante transparente. Lo vamos a utilizar como cualquiera de las otras variables que habíamos visto antes, con la diferencia de que ahora la forma de acceder a cada uno de estos campos es mediante el simbolito del punto y el nombre del campo. Esto a continuación siempre del nombre de la variable. Por ejemplo, en el registro que creamos, que se llamaba un empleado, que era uno solo, yo quiero asignarle el valor a analista a la tarea de ese empleado. Entonces pongo un empleado punto tarea es igual a analista, que esto era una cadena, ¿sí? Si a ese mismo empleado, a ese mismo registro, yo le quiero modificar el código de proyecto del segundo proyecto, entonces pongo un empleado punto código de proyecto y entre corchetes 2, porque acuérdense que este campo, me vuelvo un poquito para atrás, fíjense que el campo código de proyecto, creo que no llegué hasta acá, recién me puse a hablar de domicilio y no terminé de verlo. Este último campo es un vector, ¿sí? Un vector de 5 elementos, de tipo entero. Por eso les decía que esto es lo potente que tiene, lo útil que tienen los registros, que me permite que los campos sean cualquier cosa. ¿Sí? Puedo poner lo que sea acá adentro. En este ejemplo del registro empleado tengo una cadena, tengo un entero, tengo un real, tengo otro registro metido acá adentro y tengo un vector de 5 elementos. Todo eso forma parte del mismo registro. Entonces, manteniendo la consistencia con eso, cuando lo voy a usar, tengo que hacer mención a los nombres que les puse a los campos. Entonces acá digo el segundo de los 5 proyectos, le pongo el código 43. Ahora pasémonos a la otra estructura, ya no al registro este que estaba solo, sino a ese vector de registros. En esta línea, ¿qué estoy haciendo? Está explicado abajo igual, ¿no? Pero dice que al vector muchos empleados, que dijimos que podía tener 1000, al tercero de esos 1000 empleados, le estoy poniendo un sueldo de 35.000 algo, no sabemos en qué unidad monetaria está, al campo sueldo. Pero fíjense que esta es la diferencia de cómo accedo a estos campos, porque acá este 3 se refiere al vector grande, ¿no es cierto? Al vector donde tengo los 1000 empleados. En cambio, acá atrás, volviendo acá atrás, este 2 hace referencia al proyecto, porque está dentro del código proyecto, a ese vectorcito. En cambio, en este caso, este 3 hace referencia a todo el arreglo que se llama muchos empleados. Entonces, en este caso, al tercero le cambio el sueldo por este monto. Veamos acá donde combinamos los dos arreglos. En esta línea, al primero de esos 1000 empleados, ¿qué estoy haciendo? Le estoy modificando el primer proyecto.
¿no? Le pongo 18 como código al primer proyecto en el cual está trabajando el primer empleado de los 1000. Digo el primer porque es el primero que está en el orden del vector, no significa que tenga una identificación que lo haga ser el primero, ¿sí? Y finalmente en esta línea estamos mostrando cómo sería acceder a un subcampo. Acá estamos posicionados en el 10º empleado del vector muchos empleados y le estamos modificando la calle en la que vive. Entonces decimos muchos empleados de 10, punto domi, punto calle. Le ponemos 9 de julio. Yo de acá sacaría no una conclusión, sino más bien una recomendación. Cuando empezamos a ver las variables y la forma de ponerle nombre, dijimos que habían ciertas reglas, acá las reglas son las mismas, y también habían recomendaciones que decía que había que ponerle un nombre representativo para saber sobre qué estamos trabajando. Eso está bien, pero también muchas veces les insistí, no pongan nombres demasiado largos, porque aunque pueden ser muy, muy explicativos del concepto que están guardando de adentro, después puede ser un poco incómodo el armar expresiones con esos nombres tan largos. Y acá puede pasar eso. Ven, si yo este campo domi le hubiese puesto campo domicilio al nombre del campo, calle, bueno, está bien, qué sé yo. Y a veces se hace un poco largo tener que escribir todo el caminito, toda la ruta, digamos, para llegar al campo que nos interesa. Y en este caso hay solamente campo y subcampo, podría llegar a haber un tercer nivel. O sea que si el nombre de la variable es grande y el nombre de los campos es muy extenso, es poco práctico, no en este tipo de instrucciones que le estoy asignando algo, sino cuando esto lo tengo del lado derecho e incluso tengo que hacer operaciones, ¿no? Como imagínense que eso sea el operando de toda una expresión más compleja, donde la mayoría de los operandos tienen esta forma. Queda un poco difícil de seguir con la vista, por lo menos, ¿no? Es una recomendación menor, pero válida al fin. Bueno, ahí vimos más o menos cómo estaríamos accediendo a los distintos campos en función del tipo, ¿no? Si son campos de tipos de datos simples o si son campos que tienen subcampos o si tienen vectores, e incluso si toda la estructura estaba dentro de una regla. Y acá vamos a ver esto, pero insisto en la idea de tratemos de no confundirnos, ¿no? Tratemos de mantener una cosa, un concepto separado del otro. ¿Cómo se lee? Es la pregunta acá. Bueno, leemos igual que cuando leíamos las variables. O sea, estoy diciendo leer en el sentido de recuperar desde el teclado, mediante la interacción con el usuario, algún valor que va a parar a la memoria, digamos, a la dirección donde está esa variable. En este caso, fíjense que estamos pidiendo, es como estar haciendo toda la carga de este vector de 1000 elementos, ¿sí? Por eso hace un variar desde 1 hasta 1000, dice que vamos a escribir los datos del empleado, a leer, mejor dicho, los datos del empleado I, o sea, el 1. Acá nos dice, bueno, a ver cuál es la tarea que cumple. Acá lo leemos. Fíjense que la lectura, acá quería llegar, es igual que antes, solo que tenemos que hacer la distinción y todo el camino para llegar al campo que queremos modificar. Por ejemplo, acá, muchos empleados de I, punto tarea. Después nos dice, ¿cuál es el nombre del empleado? Leemos, se lo damos nosotros como usuarios, muchos empleados de I, punto número de empleados. Acuérdense que la I va tomando sucesivos valores en cada iteración. Lo mismo con la calle y localidad, pero acá como calle, número y localidad no era un único campo, sino que eran 3 subcampos dentro del campo DOMI, entonces vamos a leerlo así también, ¿no? Muchos empleados de ahí, punto DOMI, punto calle. Acá lo importante es siempre poner el camino completo para llegar hasta ese concepto. No podría, por ejemplo, decir si pongo solo DOMI, ahí entran los 3 campos juntos. No, sí o sí tengo que llegar, por eso les dije hace un ratito. Cuando estemos trabajando con registros, sí o sí tenemos que hacer todas las acciones sobre los campos de manera individual. Cada dato lo tenemos que manejar de forma individual. El único momento donde lo uso completo es cuando lo paso por parámetro o cuando lo leo y o escribo del archivo. Pero en este caso, yo lo único que quiero que se interprete solamente es que las operaciones de lectura y de escritura son
igual que siempre, pero poniendo el nombre completo. Y no quiero que se confundan con esto de que acá estamos trabajando con un variar, porque el variar lo estamos utilizando porque estamos usando a la vez un arreglo, ¿sí? Un arreglo de registros. No es que el variar me sirve para recorrer el registro. Eso sería el error fatal que no quiero que cometan. El variar en este caso lo estoy utilizando para recorrer los distintos registros que tengo adentro de un arreglo, ¿sí? Porque cada uno de los registros de forma individual, ya dije hace un rato, que no puedo recorrerlo de manera sistemática o automática. No tengo una estructura que me permita moverme de campo en campo. Para hacer eso lo tengo que hacer a mano, que es esto que está acá, ¿sí? Acá estoy accediendo a la tarea, acá accedo al número de empleados, acá a la calle, al número y a la localidad. ¿Y qué nos estaba faltando en este ejemplo? Los códigos de proyecto, ¿sí? Como los códigos de proyecto estaban adentro de un pequeño vector que tenía cada uno de estos registros, entonces acá sí puedo intercalar un variar chiquitito, de 1 hasta 5, que sería esta parte, ¿ven? Porque el índice I me está posicionando en qué empleado estoy, ¿no? Empezando por arriba, yo tenía del 1, 2, 3, voy bajando hasta que llego al 1000. Pero el código de proyecto es el que me estaba desplazando en cada uno de los 5 proyectos que tiene cada uno de los empleados, ¿sí? Entonces, esto, visto así, también puede dar la sensación de decir, es como en una matriz bidimensional en donde con la I me muevo por las filas y con la J por las columnas. Sí, se parece, pero en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Acá me estoy moviendo solo en un vector y acá me estoy moviendo en un vector independiente. Es un vector que cada registro tiene. Incluso cuando cambio de empleado estoy en un vector distinto. Siempre estoy en un vector diferente, chiquitito en este ejemplo, pero son conceptos muy distintos. Lo importante es que casi siempre los vamos a utilizar juntos. Es raro que trabajemos con registros y no hagamos uso de arreglos. Es bastante común por el tipo de información que vamos a manejar. Pero, perdón la insistencia, pero recuerden que no es lo mismo una cosa que la otra y no puedo hacer esos recorridos sistemáticos dentro del registro. Voy a hacerlo cuando tenga un arreglo con registros, que es una cosa muy distinta. Bueno, y entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Siguiendo la misma lógica, en vez de llamar a la operación leer, vamos a llamar a la operación escribir. En este caso estaríamos mostrando por pantalla todos los datos, creo que sí, todos los datos de los 1000 empleados que tiene este vector. Entonces, el variar lo uso para moverme por el vector. Variar I desde 1 hasta 1000 y muestro datos del empleado I, o sea, la primera vez el 1. Escribo tarea y fíjense cómo muestro la tarea. Accedo al campo, pongo el nombre de la variable, que en este caso es el vector, muchos empleados entre corchetes de I, punto tarea. Luego escribo el número de empleados, siguiendo la misma lógica, todo el mismo recorrido, pero ahora punto, número de empleados, y lo mismo para la dirección. ¿Sí? Es todo el proceso complementario de lo que acabamos de hacer en la lectura. Y acá las escrituras de los cinco proyectos. ¿Cómo haríamos un recorrido para consultar, para buscar algo? En este caso estamos preguntando, nos pide que listemos directamente los números, la identificación de cada uno de los empleados cuyo sueldo supere ese monto, 35.000. Entonces hace un variar I desde 1 hasta 1000, suponiendo que tenemos 1000 empleados efectivamente, y hacemos la comparación directamente. Si muchos empleados de ahí, punto sueldo, o sea, nos interesa mirar el campo sueldo, los otros campos para esta consulta nos tienen sin cuidado, ¿sí? Entonces miramos el campo sueldo si es mayor que 35.000. Si se cumple esa condición, vamos a escribir en la pantalla el número del empleado. ¿Sí? Muchos empleados de ahí, punto, número de empleados. Fin sí, fin variado. Vamos a mirarlo completito ahora, así un poco más rápido, y después vamos a ver si hay inquietudes. Esto es el ejemplo, porque ahora lo estamos mirando como con una lupa, ¿no? Algunas partes en particular. Entonces nos dice,
Listar empleados con sueldo mayor a 35.000 y buscar un empleado elegido. Eso no lo hicimos recién. Queremos encontrar a alguien. Programa empleado empresa. Bueno, acá viene las definiciones de tipo. Acuérdense que la forma del registro, sus características, los campos, los nombres de esos campos, todo esto va a estar definido acá, en esta sección del programa. Acá hacemos la primera definición del registro de domicilio, que lo vamos a usar acá adentro. Esto es lo mismo que vimos recién. En la parte de variables del programa, recién acá declaro mis estructuras. En este caso solamente declaramos un vector de 1000 elementos, donde cada uno de esos elementos es del tipo registro empleado, el que acabamos de definir nosotros mismos. Y después tenemos algunas variables. I, J, tamaño y buscado, todas de tipo entero. Acá hacemos la lectura, le preguntamos al usuario con cuántos empleados vamos a trabajar. Imaginemos que nos dice 800. Entonces, como 800 cumple la condición, lo valida y avanzamos. En este primer variar, que es el que vimos recién, vamos a hacer la carga, le vamos a pedir al usuario amablemente que nos cargue los datos de las 800 personas, ¿sí? Acá, fíjense, ¿no? Hago una pausa. Este sería el caso donde cuando ustedes hacen un código de estas características y lo quieren probar realmente así, claro, es como agotador, porque si cada vez que voy a ejecutar el programa tengo que cargar 800, o sea, no 800 datos por la cantidad de campos, ¿sí? 800 empleados, termina mi programa y perdí toda esa información, me sirvió solo para esa ejecución. Entonces acá donde está bueno empezar a hacer uso del tema de los archivos, ¿no? Poder cargar una vez todo eso y guardarlo en un archivo. Entonces la siguiente vez, en vez de que yo lo tenga que volver a escribir por el teclado, empiece a recuperar todos esos datos desde los archivos. Pero bueno, eso es otro tema. Ay, perdón, acá estamos. Bueno, hacemos toda la solicitud de los datos y lo cargamos adentro de este vector muchos empleados. Lo mismo que hicimos recién, no me detengo mucho ahí ahora. Lo mismo para los proyectos. Y esto es la pregunta que vimos recién. Me dice, ahora el programa ya una vez que tiene los datos, dice listar empleados cuyo sueldo es mayor a 35.000. Entonces hacemos un variar para recorrer todo el vector, desde 1 hasta el tamaño, que para nuestro ejemplo eran, ¿cuánto dijimos? 800. 800, y preguntamos, ¿muchos empleados de ahí, punto sueldo, es mayor a 35.000? Si esto es así, escribe el nombre del empleado. Fin sí, fin variar. ¿Qué nos queda por calcular en este programa? La búsqueda de un empleado en particular. Entonces le decimos al usuario, ¿qué empleado quiere buscar? Nos da el numerito, supongo que será el número de empleado, claro, el número de empleado, y acá lo buscamos por ese número clave, porque dijimos que era justamente el campo clave. Utilizamos la variable i que la habíamos definido para esto, la inicializamos en 1 y hacemos la búsqueda en este mientras. El mientras está controlado por un par de condiciones. Una es esta que está acá, que dice mientras i sea menor o igual a tamaño, ¿sí? Como i va a ser nuestro índice de este vector, no me puedo salir de vector. Eso por una definición que habíamos visto en la parte de arreglos, que siempre los índices tienen que estar entre 1 y el tamaño, ¿sí? Y la segunda pregunta es la que más nos interesa, que es justamente la búsqueda. Yo voy a hacer este mientras, valga la redundancia, mientras el número de empleados que esté mirando en el arreglo sea distinto del número que estoy buscando. Si esto es distinto y esto es menor que tamaño, o sea, se cumplen las dos condiciones, se cumple entonces la conjunción, ¿qué hago? Actualizo el valor del índice y doy la vuelta en el mientras, itero. Ahora i vale 2 y averiguo lo mismo. Si no es el buscado, entro. I vale 3 y así me quedo iterando hasta que o encuentro el dato o llego a 800. ¿Sí? Cuando llegue a 800 y entre la última vez y supongamos que el dato no está, iba a tomar el valor 801. Entonces, i ya no va a ser menor que tamaño, menor o igual. Entonces salgo. Pero cuando salgo yo de una condición que tiene más de una pregunta involucrada, yo no sé por qué razón salí. Entonces tengo que preguntar acá. Digo, i es menor o igual a tamaño y muchos empleados, punto, número de empleados, es igual a buscado. Si esto es verdadero, significa que lo encontré.
¿sí? Porque estaría adentro del vector y acá estaría el dato que yo estaba buscando, ¿sí? Entonces digo, él, muestro el legajo, está en el arreglo, en la posición, tanto, muestro el índice. En caso contrario, digo, el legajo, el numerito de legajo que estoy buscando, no está en el arreglo. Entonces acá, a ver si están despiertos, les hago la primera pregunta. ¿Por qué estoy buscando con un mientras y no estoy usando, por ejemplo, un variar, ya que nosotros tanto nos habíamos encariñado con el variar en la unidad anterior y arreglo que veíamos, le metíamos un variar para recorrerlo? ¿Por qué uso un mientras? Porque no sabemos las veces que se va a repetir. Claro, porque fíjense, yo estoy buscando un empleado en particular cuyo legajo, legajo, como se llama el número de empleado, lo guardo acá en buscado. Ese es el que estoy buscando. No sé si lo voy a encontrar, ¿sí? Puede ser que recorra todo el arreglo y no lo encuentro. Ahora, si lo encuentro, como ese es el campo clave, yo sé que es único. Por lo tanto, una vez que lo encontré, no tiene sentido seguir. ¿Para qué voy a seguir avanzando si ya encontré al empleado? Nosotros, en la otra unidad, en algunos casos habíamos hecho algún tipo de búsqueda, que incluso habíamos hecho con un variar, porque era una situación diferente, era una situación en donde queríamos encontrar muchas instancias, no sabíamos tampoco cuántas habían. Por ejemplo, doy un ejemplo más sencillo quizá. Si en vez de estar buscando un empleado por el legajo, lo estoy buscando por el nombre, no sé si teníamos un campo nombre, no importa, supongamos que hay un campo nombre, o por el campo tarea, yo digo, quiero que me liste este programa todos los empleados que son programadores, ¿sí? Entonces, ahí no tiene sentido usar un mientras, porque cuando encuentro el primero no es que acá está el programador, salvo que yo sepa que hay uno solo, ¿no? Entonces me tiene que mostrar todos y por lo tanto para mostrar todos, tiene que recorrer toda la estructura porque no sabe cuántos hay. Pero en este caso es distinto. Como yo sé que hay un solo empleado, si lo hay, es uno solo, el empleado que tiene ese legajo, ese número de empleados, entonces utilizo una estructura controlada justamente por esa condición. Por eso uso un mientras y no uso un variar. ¿Sí? Creo que yo les había dado el otro día el ejemplo hablando de arreglos y los algoritmos de búsqueda y todo esto, que decía, si yo voy avanzando por la estructura y me encuentro el libro que estaba buscando, no tenía sentido que yo siguiese, si tengo el libro en la mano, ¿para qué voy a seguir revisando toda la biblioteca? ¿No? Porque ya lo encontré, acá sucede lo mismo, ya encontré el empleado, por lo tanto, ya puedo dar una respuesta. Ahora, si lo que yo estoy buscando es algo distinto, bueno, por ahí sí necesite utilizar un variar. No sé quién quería hacer una pregunta, porque alguien apareció y desapareció. Se arrepintió. Bien, ¿se entiende entonces la idea? Sí, sí. A ver, entonces, segundito, vamos a hacer el cambio, típico cambio de... Acá se los muestro para seguir con la misma rutina. Ahora, bueno, ahí hay una pregunta en el chat de Kevin que dice que no entendió qué sería número de empleado. Ahora vamos a ver, ahora lo vamos a mirar de otra forma. Es exactamente el mismo ejemplo, pero en su versión en C. Así Es que como si fuese aprovechamos. No, a ver, no entendí lo que me dijiste. Es como si fuese la ID, la identificación del Claro, empleado. Para claro, buscar. el número de empleado va a ser o el legajo, o también podríamos utilizar el DNI, que también Sí. sabemos que el DNI es único, ¿no? Si hubiésemos hecho este mismo ejercicio buscándolo el empleado por DNI, si es que tuviésemos el campo DNI, también podríamos haber buscado tranquilamente y una vez que encontramos ese dato, no hacía falta seguir avanzando en la búsqueda porque es único en la estructura. Entonces, bueno, a ver, acá yo se los voy a mostrar en su equivalente en C como para que tengan una idea de cómo se haría, ¿no? Pero van a ver que básicamente es lo mismo, solo obviamente cambia la sintaxis. Y voy a volver a explicar algunas de estas cuestiones que vimos recién. Acá, y esto no lo dije antes, que viene bien con el que lo comente ahora. Fíjense que esto que dice struct, domicilio, sería el equivalente a lo que en el pseudocódigo era el registro, domicilio, ¿sí? Acá lo definimos como estructura, pero es igual.
defino los campos, por ejemplo el campo calle, yo lo defino como en este caso como un vector de 30 caracteres, que es como si fuese una cadena, el campo número, un entero, y la localidad también. Hice una pequeña cadena de 30 caracteres. Esto es para el registro domicilio. Después definí el registro empleado, que es el que más me interesa, que tiene la tarea, que tiene el número de empleado, que es esto que veníamos hablando recién, que tiene el sueldo, y que acá aparece el famoso campo del empleado que le habíamos puesto DOMI, ¿no? Podría tener otro nombre también, DOMI, pero dijimos que DOMI, a diferencia de los campos anteriores, estos tres que están acá, que son de tipo simples, acá estamos diciendo que el campo DOMI es de tipo struct domicilio, o sea, que es de tipo registro domicilio, ¿sí? Que lo tenemos definido acá. Esto es lo que yo antes no dije, que vale también para el pseudocódigo. ¿Por qué lo definimos antes a domicilio y no lo definimos después del registro empleado? Recuerden, no sé si alguien me lo quiere responder mejor, Nicolás. Pensé que me lo quería responder. Bueno, recuerden que todos estos códigos tienen que pasar por una compilación, ¿sí? Cuando yo escribo mi programa, ya habrán probado ustedes varias veces que compilan, ¿no? Compilo a ver si la compilación me da bien. Si la compilación me da Profe, bien, ¿no sería recién que entonces... tiene que, Sí, te escucho. sería que siempre se pone antes las cuestiones porque primero tiene que leer esos datos para después cargarlos? No puede cargar algo que no existe. Exactamente, o sea, primero se lo tenemos que definir para que él sepa que ya existe. Por eso entonces cuando yo acá digo que el campo DOMI es de tipo registro domicilio, si yo todavía no definí el registro domicilio, no lo encuentra. Esto igual... Hay una función, Sí, como si fuese una función. claro, como si fuesen, ¿se acuerdan que en el programa también definíamos los procedimientos y las funciones antes del programa principal para que en el programa principal, cuando yo las llamase, ya supiese en la compilación, sí, yo conozco esta función, está bien hecha, todo lo que sea. De todas maneras, esto también, como todas las cosas en el mundo, chicos, tiene sus excepciones, porque dependiendo de las características del compilador, hay compiladores que tienen, bueno, ya cuando vean la parte de compilación, no sé si tienen alguna materia de compiladores, ¿tienen? No me acuerdo. Hay compiladores que hacen una sola pasada, hay compiladores de varias pasadas, entonces a veces lo que no encuentra en la primera pasada, lo vuelve a hacer en la segunda. Entonces, las cosas que van quedando como pendientes, a medida que las va encontrando, las va completando, ¿sí? Pero bueno, ya es otra cuestión. De momento no nos interesa eso. Sí, nos interesa el saber que todo lo que voy a usar en el programa lo tengo que ir definiendo con anticipación, justamente para evitar encontrarme con conceptos que digo, no, esto será un error porque no lo conozco, dice el compilador y corta, y me dice, domicilio no conocido, variable, tipo no conocido. Y sí está, lo que pasa es que yo lo definí mal, entonces lo puse después. Por eso, en este ejemplo y en el pseudocódigo, cada cosa que vamos a utilizar la tenemos que ir definiendo con anticipación o creando o lo que fuese. ¿Sí? Entonces, bueno, esto antes no lo comenté, pero ya que lo miramos acá, lo explico. Bueno, después, y la pregunta más allá del tema de qué significa, qué contenido tiene eso de número de empleado, que es este campo que está acá, tanto número de empleado como tarea, como sueldo, todos, son campos. O sea, es como si fuese, en realidad la variable todavía no existe, vamos a avanzar, así se aclara un poco la idea. Acá recién aparece el programa principal. En el programa principal creo el famoso vector este que lo hemos llamado muchos empleados. En este caso es un vector de tamaño 10. Acá tengo definida la constante, max es igual a 10. Entonces yo estoy creando un vector no de 1000 como en el ejercicio del que mostraba recién, lo hago de 10 más modesto para que quiero crear 1000. Total, la idea es la misma. Y recién acá es donde aparece la creación de la variable. El vector existe acá, cuando lo defino, ¿sí? Y estoy diciendo que este vector, muchos empleados, es de tipo registro empleado, struct empleado en esta versión. Ahora, cada uno de los campos, no es que el campo sea una variable, pero de alguna manera, entre comillas, podemos decir que sí, porque en realidad la variable es esta en este caso, en este ejemplo. Muchos empleados es la única variable que yo estoy definiendo acá. Bueno, aparte de estas 4 que están acá abajo, ¿no? Yo defino la variable muchos empleados, el sistema me va a reservar un espacio de memoria grande. ¿Por qué? Porque me va a decir, a ver, me está pidiendo un vector de 10 elementos. Bien, te lo voy a dar en tal dirección, pero me dice, ¿cuánto necesita?
Y ahí el sistema hace la cuenta, dice, ah, mira, cada elemento va a tener 6 enteros por acá, va a tener dos cadenas, esta que está acá arriba, ¿no? Dos cadenas, o sea, como si fuese un vector de 60 elementos, más un entero, más un real, más otro entero, más 30 caracteres más. Todo ese espacio es lo que va a tener cada elemento del vector. Entonces, cuando yo quiera acceder, por ejemplo, al campo número de empleados, no es que el número de empleados sea una variable particular, sino que va a ser un lugar de la memoria dentro de la variable muchos empleados. O sea, muchos empleados lo voy a direccionar con el índice porque es un vector. Pero una vez que esté adentro de muchos empleados, me voy a mover con los nombres de los campos. ¿Sí? Ahí suena como medio raro todo, ¿no? Parece una cosa confusa, pero no lo es. Vamos a ver cómo se resolvió acá. Acá estábamos solicitando al usuario que ponga la cantidad de empleados con los que va a trabajar. Yo lo acoté a 10 nada más. Y esta primera parte, este for, sería en el cual hacemos la carga. Pedimos todos los datos, ¿sí? Pedimos la tarea, pedimos el número de empleados. ¿Ven? Fíjense cómo lo direcciono. Pongo el nombre del vector, entre corchetes le ponemos el índice porque nos estamos moviendo por el vector. Acuérdense que este for está asociado al vector, no al registro. Y una vez que estamos adentro de cada uno de esos elementos, ahí sí entra en juego los campos del registro. Pongo punto y el campo que yo quiero, número de empleado, campo sueldo, o acá todos los campos que tenían que ver con la dirección. Después hago el otro for para cargar los proyectos y ya está. Cuando supero la línea 40, ya tengo toda la estructura con información, está todo cargado. Recién acá empiezo a resolver lo que me pedía el ejercicio, que me decía mostrar los empleados con sueldo mayor a 35.000. Entonces, hago la búsqueda, ¿no? Vuelvo a recorrer el vector y pregunto, mirando cada uno de los elementos. O sea, cuando yo estoy en el vector y me meto en el primer elemento, ¿qué estoy mirando? Un registro. Miro un registro completo. Adentro de ese primer elemento hay un registro. El registro 1, el que está en la posición, bueno, en el caso de C, en la posición desplazamiento 0, ¿sí? Pero es el primer registro. ¿Y qué me interesa mirar? El campo sueldo, por eso pongo punto sueldo. Si esto es mayor que 35.000, muestro todos los datos del empleado, los escribo. ¿Sí? Y ven que, ¿cómo hago para escribirlo? Pongo el nombre de la variable, que en este caso es un vector, dijimos, con su índice, y después los distintos campos. Para el caso del número de proyecto, entra en juego el segundo variar, o en este caso for, para poder recorrer y mostrar los numeritos de ese vector chiquitito que tiene cada uno de los registros adentro. Y ahí terminaría. ¿Se entiende más o menos cómo es la idea de los registros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver si funciona. Prueba de fuego. Vamos a ser modestos con la cantidad, porque si no... Datos del empleado, tarea. Dijimos, bueno, por ejemplo, analista, número de empleados, vamos a ponerle este es el 101, sueldo, este va a ganar 120.000, calle Gutiérrez, número 12, localidad, ¿qué le ponemos? Ahí, pum. 5 códigos de proyecto. 2, 3, 4 y 5. El empleado 1, vamos a ponerle este programador. Esperen que movemos la ventanita esta. Vamos a ponerle 102. Sueldo, como el ejercicio pedía algo, vamos a diferenciar este que sea menos. Creo que pedía el que tenía más de 35.000. Calle, ¿qué le ponemos a este? Salta. Bueno, ya está. Salta. Ciudad. 5 códigos. Ahí está. Cargamos todo, después me dice empleados con sueldo mayor a 35.000 y me muestra el 0, ¿sí? Porque le hemos puesto 120.000. Entonces me dice que es analista, que tiene el código 101, vale, legajo. Me muestra el sueldo, me muestra su dirección y los proyectos. O sea, no hemos hecho nada del otro mundo. Ahí, antes era Juanpi, ahora es Juan.
el equivalente, más o menos como para que vean cómo sería la versión en C de lo que estábamos planteando con nuestro pseudocódigo. Vamos a ver otro ejemplo. A ver en este caso. Definimos, que no nos confunda, yo no hubiese puesto, esta línea acá no iría en realidad, pero dice así. Y se muestra el promedio, eso es lo que queremos en este programa, que muestra el promedio de hasta 100 alumnos de química. O sea, el registro que hemos definido acá es este. Tiene un legajo, tiene el nombre y apellido, cada estudiante, tiene la carrera, porque puede no ser de química, ¿no? Pueden estar acá en esta misma estructura, sistemas, química, civil, lo que sea. Y tiene 8 calificaciones. Es un sistema chiquitito con una estructura muy chiquitita. La idea es que esto que está, digamos, en este rosa más fuerte, ¿no? No sé qué, sí, rosa creo que es, rosado. Esa sería la estructura del registro. Pero en este ejercicio, en este programa, en este ejemplo, plantea que voy a tener con esa estructura un vector con 100 alumnos. O sea, cada uno de estos registros me representa a un alumno, pero yo ahora quiero almacenar 100. Por lo que les dije antes, una cosa es el concepto del registro. Vieron que empecé un poco la clase diciendo que, bueno, la idea del registro es poder aunar, poder poner como en un mismo repositorio, en un mismo paquete, un montón de datos que me hacen a un concepto. Antes vimos el concepto del empleado, también yo mencioné el concepto de un producto, pero ahora estamos pensando en algo, un alumno. Un alumno no es una nota, un alumno no es un DNI, pero si empezamos a juntar todo, aunque tampoco es el alumno, es lo que más se parece, ¿no? Juntar su legajo con sus datos, el nombre y el apellido. Sí, igual no sé, o sea, si el código que hicieron ustedes en pseudo toda esa le funciona información en la Cifra y vamos a listo, poner quédense adentro con del eso. registro. Yo, como lo venía haciendo, Ahora, estaba diferente la al que definición decía de ese el zorro registro blanco, pero bueno. es eso, o sea, el registro me almacena la información de qué, de un alumno. ¿Sí? Voy a insistir con eso hasta el último día de clase. Es un solo alumno lo que me guarda el registro. Cuando yo quiero almacenar más, porque la gracia de un programa normalmente es esto, manejar mayores volúmenes de información, ahí entra en juego la unidad pasada, los arreglos, las matrices. Entonces creo un arreglo, que es este que tengo acá arriba, que dice que van a tener 100 registros de tipo alumno. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, vamos a mirar el programa. Dice programa PROM química. Tenemos la definición de tipos. El registro alumno, ¿qué tiene? El legajo de tipo entero, el nombre de apellido, de tipo cadena, la carrera, de tipo cadena, y calificaciones, que también, como parecido al ejemplo anterior, va a ser un vector de 8 elementos. Podrían haber sido de tipo real, más que entero, ¿no? Pero bueno, da igual. Supongamos que la calificación está en escala de 0 a 100, con un entero nos basta. Vamos a la declaración de variables. Acá le han puesto un nombre muy simpático, el arreglo, arre. Sí, no, muy equino. ¿No? Muy de ahora, profe. Sí. Son 100 posiciones. ¿Sí? O sea, 100 alumnos almacena este arreglo llamado arre. Y también tenemos una variable tam de tipo entero. Entonces hasta acá ya tenemos en la cabeza que tenemos un vector donde cada elemento del vector es un registro y ese registro tiene información, cada uno de esos registros tiene información de un alumno. Avancemos. Si me lo permite, ahí está. Bien. Como este ejemplo lo planteaba con procedimientos, el ejemplo anterior teníamos todo en el mismo programa. ¿Vieron? En el caso del empleado, incluso el que yo les mostré, estaba todo en el programa principal. Pero acá me lo plantea con un procedimiento. Me dice, bueno, este va a ser el procedimiento de lectura, el de carga sería, ¿no? Donde le pedimos al usuario que ponga todos los datos de cada uno de los alumnos. Entonces, revisemos esto, que también nos sirve de repaso. El vector, cada vez le ponemos un nombre más chiquito, estamos muy económicos. Acá se llama A, el parámetro. ¿Sí? Acuérdense que en el programa principal el vector se llama arre, pero cuando yo estoy llamando al procedimiento de lectura, lo voy a llamar con arre, pero desde adentro del procedimiento de lectura, el parámetro formal que yo recibo se llama A. Acuérdense que no era necesario que tuviese el mismo nombre. Entonces acá se llama A y tiene 100 elementos de tipo alumno.
Y también recibo TAM, que es el tamaño, por si en vez de ser 100 son menos, ¿no? Para saber cuál es la cantidad real de alumnos con las cuales estoy trabajando. Como este es el procedimiento de carga, donde yo le voy a decir al usuario, poné todos los datos de estos 100 alumnos, por eso le estoy diciendo que el parámetro es por referencia. Porque si no, ¿qué iba a pasar? ¿Se acuerdan? Si yo lo hubiese pasado por valor, adentro del procedimiento voy a hacer toda la carga, ahora vamos a tener al usuario ahí 10 minutos escribiendo datos. Y no va a quedar nada. Y no va a quedar nada, exactamente. O sea, todo eso se va a cargar, pero ¿dónde se va a cargar? En una copia de arre. O sea, va a existir en el programa principal el vector arre, y yo voy a tener acá una copia que se llama A, no la dirección de memoria de arre. Entonces voy a cargar todo en A, y cuando termina, perdí todo. ¿Sí? Vuelvo al programa principal y sigo teniendo basura. Entonces por eso le ponemos por referencia. Bien, bueno, esto ya más o menos lo conocemos, ¿no? Hacemos el recorrido del vector y vamos pidiendo datos, ¿no? Le pedimos los datos del alumno y le pedimos el legajo, lo leemos, le pedimos el nombre, lo leemos, la carrera, la leemos, y finalmente las 8 notas, ¿sí? Cada una de las 8 notas, y ahí metemos otro variar para recorrer ese vector. Bien, avancemos. Acá aparece el procedimiento que nos interesa, que es el que efectivamente resuelve algo en este ejercicio. Se llama procedimiento alumquim, alumno de química. Volvemos a utilizar el mismo nombre para el parámetro formal, le ponemos A, se podría haber llamado B o el nombre que más nos guste, ¿sí? De 100 elementos de tipo alumno, y TAM es la cantidad de elementos. ¿Por qué en este caso no estoy pasando por referencia al vector? Porque ya lo tiene cargado. Así que claro, solo porque se la copia. ya lo tengo cargado, exactamente. Exactamente, no lo voy a modificar, solamente voy a consultar información ahí adentro, que es lo que me pedía el ejercicio, que me fije cuál era el promedio de aquellos alumnos que estaban en la carrera química. Entonces no lo voy a cambiar. Acá sí puedo tranquilamente trabajar con una copia del arreglo. Entonces, en las variables locales utilizamos I y J de tipo entero y pro de tipo real. Escribimos algo en la pantalla como para explicarle al usuario qué es lo que está por ver. Dice alumnos de química con sus promedios. Hacemos un variar, a diferencia del ejemplo del empleado donde buscamos un empleado. Ahora sí yo tengo que recorrer todo el vector, porque no sé cuántos son los alumnos de química. No sé si cuando encontré 2 o 3, ya con eso terminé, o si hay más. Por lo tanto, tengo que recorrer toda la estructura. Por eso pongo un variar. Variar I desde 1 hasta el tamaño. ¿Y qué hago adentro? Pregunto si la carrera, o sea, cuando estoy parado en un elemento del arreglo, lo que está sucediendo es que estoy ubicado en un registro particular, ¿sí? En el primero, luego en el segundo, en el tercero, como que fuese cambiando de alumno. Entonces pregunto, para el alumno que está en la posición I del arreglo, miro la carrera, ¿sí? Porque como ahí adentro hay un registro, miro el campo carrera y me fijo. Si es química, entonces voy a calcular el promedio de ese alumno. Y lo hago utilizando la variable local pro, ¿no? Primero la inicializo a 0 y después recorro las 8 notas. Uso el variar J para moverme en el vector que tiene adentro cada uno de estos registros. ¿Cómo lo hago? En la variable pro, que estaba a 0, almaceno lo que tiene pro más A entre corchetes I, ahí estoy eligiendo al alumno, punto, calificaciones, y entre corchetes J, para moverme en las 8 notas del alumno que están en la posición I del vector. Cuando termina este variar, sale y escribe. Me muestra el nombre y el apellido de ese alumno, y también me muestra el promedio, que va a ser esto que se fue acumulando acá, lo divido por 8 porque eran 8 notas. Termina el sí, y cuando termina el variar, me manda otra vez para atrás. Si todavía estoy en un valor de índice menor que el tamaño del vector, entro y hago lo mismo con los siguientes alumnos. O sea, todo esto se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla la condición de que cuando estoy mirando al alumno, pertenezca a química, si no, no me va a mostrar nada. Esa es la idea de lo que habría que resolver en este ejercicio. Entonces, teníamos la declaración del registro, después apareció el procedimiento de carga, ahora apareció el procedimiento que resuelve el problema que teníamos planteado, y entonces lo último que nos falta es el programa principal. Empieza nuestro programa
Lo único que hace el programa principal es preguntar cuál va a ser el tamaño del arreglo, con cuántos estudiantes vamos a trabajar, acotado entre 1 y 100. Una vez que tenemos ese dato, lo único que hacemos en el programa principal es llamar al procedimiento de carga, que se llama lectura, y después llamamos al procedimiento que nos resuelve el problema, que es el alumnos de química. Esto también nos sirve para recordar los conceptos de modularidad. ¿Se acuerdan que dijimos que para eso también usamos los procedimientos y las funciones? Porque de alguna manera después nuestro programa principal es como mucho más breve, no tenemos todo desarmado acá, desglosado todas las instrucciones, sino que aparecen como si fuesen una suerte de instrucciones de más alto nivel porque son más generales, ¿sí? No son específicas, son más abstractas y directamente me van resolviendo las distintas partes de mi problema. Bien, ¿preguntas? Por ahora no, profe. Bien. Ahora no, profe. Bueno, ninguna. Excelente. Entonces vamos a ver si ahora aparecen las preguntas cuando empecemos a hacer ejercicios. A ver, es muy sencillo, no se asusten, siempre yo le digo no se asusten porque tengo a veces estudiantes asustadizos. Acá no se pide programa, no se pide nada. El ejercicio dice solamente que definamos la estructura, o sea, queremos definir el registro. Entonces dice, escribir una declaración de tipo registro que almacene, o sea, un registro que almacene qué cosa, que tenga qué cosa. Información para un libro. O sea, yo de un libro suelo conocer el título, el autor, el año, el ISBN, las páginas y la editorial. Traten de hacer eso y me lo muestran, así lo miramos, pero es una cuestión muy sencilla, muy cortita. Profe, una pregunta, ¿al ICBN lo ponemos en entero? Sí, bueno, en realidad esto es un poco como... cadena. Si querés como cadena, en realidad esquemáticamente para el problema no importa, no nos afecta, ¿no? Pero es cierto que si queremos almacenar es un número, me parece que tenía 10 o 13 dígitos, lo habían extendido, me parece, a 13, así que si es un entero no nos alcanzaría. E incluso, peor aún, si lo representamos tal cual viene en el libro, que viene con unos guiones, ya estamos fritos, entonces sí o sí tendría que ser una cadena. Ok. Bueno.
Bien, ahí tenemos un primer aporte ahí de Franco. Dice, tipo, ahí te faltó nada más una palabrita, ¿sí? Acordate que es tipo, vos decís libro, igual registro, ¿sí? O sea, que definís que el libro es el... Vos estás definiendo un tipo de dato que se va a llamar libro, que es un registro. Entonces después decís título, es de tipo cadena, autores de tipo cadena, años de tipo entero, ISBN de tipo cadena, páginas de tipo entero, editorial de tipo cadena. Perfecto. Ven que era sencillo. Y hay varios que se fueron escapando. Cada vez que pongo ejercicios empiezan ahí. A ver, Gustavo Santino dice tipo, libro. Ahí también ahí, si vos pusiste registro, para que se me movió el chat, espera un poquito. Pero es sin los 2 puntos, es como un igual. Libro igual registro, y después los campos sí. Título 2 puntos cadena, autor 2 puntos cadena, año punto cadena, eso sí, y finalmente fin registro. Perfecto. Esperando el de Franco. Bien, libro registro y faltó el igual. Bien. Ahí está, porque fue una aproximación, sí, la tercera la vencida. Aproximaciones sucesivas se llama eso, ¿no? Como que de a poquito fuimos llegando. Pero perfecto, esa es la idea, ¿no? Acá puede ser que haya una diferencia, porque a veces yo lo veo, a mí me da igual, no, me tiene sin cuidado, con las profes de práctica, que a veces usan una diferencia en la sintaxis, ¿no? Para mí el tipo es la sección, ¿sí? O sea, cuando uno pone tipo, yo defino una sección de tipo, declaro todos los tipos y después recién llego a la sección de variables. En cambio, las profes de práctica, cada vez que definen algo, le ponen tipo. Es lo mismo. Úsenlo como lo usan ellas, que a mí no me cambia nada y mejor que lo hagan así porque después quienes le van a corregir los ejercicios de práctica son las profes, así que sigan su sintaxis. Bien, perfecto. Entonces, ahora, basándonos en esta definición de tipo que han hecho también, vamos a añadir algo entonces. Ahora vamos a agregar un poco de funcionalidad. No hace falta hacer el programa principal, vuelvo a insistir que es muy cortito lo que estamos haciendo. Quiero que hagan un procedimiento que muestre esa información. ¿Sí? Ese procedimiento que muestre la información anterior, la que acabamos de definir en el ejercicio 1. Sí, chao.
¿Va saliendo o se los complicó? Miren que es muy simple, ¿eh? Sí, profe, ahí va saliendo. Ahí termina y se lo paso. Bueno. A ver. Esperen que voy a abrir un poquito el chat, así lo veo bien. Dice, procedimiento. Libros recibe un vector que se llama registro libro, de un determinado tamaño, todo tipo libro. Entonces, declara una variable local i de tipo entera y hace un variar i de i hasta tam. Ahí te estaría faltando pasar por argumento tam, ¿sí? Para que él sepa también el procedimiento cuántos son. Y decís escribir título y decís libro de i.título, autor, libro de i.autor. Bien, la idea está perfecta, pero hay una diferencia. Son dos cambios que habría que hacer. Igual ahora les voy a mostrar otra posibilidad también, ¿sí? Bueno, primero lo que te comentaba recién, te faltaría tam como argumento, o sea que pases tam de tipo entero, porque lo usás adentro del programa pero no lo recibís. Y lo otro, el argumento lo tenés mal, o sea, te estaría sobrando la palabra, viste que vos pusiste registro libro y dijiste que todo es de tipo libro. En realidad, ¿cómo se llamaba tu, a ver, vos lo habías puesto o no? ¿Cómo se llamaba tu tipo registro? No importa, aunque no lo hayas pasado. Supongamos que vos le pusiste que el tipo se llama libro, ¿no? Por lo menos por cómo está la definición del parámetro, da la sensación que fuese libro, ¿sí? Entonces, tu variable, tu vector se llama registro libro. Por lo tanto, adentro de los escribir, no tendría que decir libro, tendría que decir registro libro. O sea, ahí tendrías que poner el nombre del argumento, porque ese es el nombre del argumento. El otro es el tipo. Sí, acá es como que vos usaste como nombre de parámetro el nombre del tipo de dato. Como si, por ejemplo, donde dice año, en vez de decir libro entre corchetas y hubieses puesto entero. ¿Sí? Está bien, perfecto. O sea, está puesto al revés. Pero la idea es esa, exactamente así. Ven que es bastante sencillo. O sea, ahora, la única diferencia, no sé si alguien tiene alguna otra opción, queda librado un poco a la interpretación lo siguiente. El ejercicio dice escribir un procedimiento que muestre la información anterior. Yo de ese enunciado, yo lo interpreto
sutilmente distinto. O sea, lo que vos estás mostrando está bien, pero yo diría que el procedimiento tiene que mostrar la información de un libro, porque vos estás recibiendo un vector con todos los libros. Incluso lo que yo planteo tendría una ventaja también. Tu procedimiento funciona, o sea, haciendo esas correcciones está bien, ¿no es cierto? Pero sirve para mostrar todo. O sea, vos le pasás el vector y te muestra todo el contenido del vector. O sea, supongamos que el vector contenga todos los libros de una librería o una biblioteca. Entonces, cuando vos llamás a ese procedimiento, te muestra todo. Lo que yo planteo es hacer un procedimiento que en realidad muestre un solo libro. Si yo quiero mostrarlos a todos, lo llamaré tantas veces como los libros que haya. Es decir, de alguna forma, el variar que vos tenés adentro del procedimiento, yo lo pondría afuera, es decir, sería como parte de, claro, en el programa principal o incluso en otro procedimiento. Por ejemplo, tu programa principal no hace nada de eso, pero podrías tener un procedimiento que sea, supongamos que vos vas a una biblioteca y preguntas, ¿tenés el libro, qué sé yo, de Harry Potter? Entonces tienen que hacer la búsqueda, y cuando hacen la búsqueda muestran el resultado. Entonces el resultado que te muestra es un solo libro, ese de Harry Potter, si es que existe, o los que encontró que sean de la escritora, y no me olvidé el nombre ahora, que sean de esa escritora, o los que tengan ese título. Ahora, si vos querés hacer una escritura de toda la biblioteca, podrías tener otro procedimiento que sea mostrar todo, donde a su vez mostrar todo vuelve a invocar a este procedimiento que muestra un solo libro. ¿Sí? Entonces es una manera también como de modularizar bien y utilizar cosas que ya vamos haciendo dentro del propio programa para otras funcionalidades, ¿sí? O sea, pero no está mal, ¿eh? El ejercicio está bien resuelto. Entonces, a ver, esperen, acá está. Ahí va mi versión que sería, a ver si lo tengo, porque yo suelo escribirlo en pseudocódigo abajo. Ahí está. Yo le puse, les muestro lo mío. Ahí veo uno completo. Esperen que miremos primero el de Franco, ¿es? Sí. El de Franco. A ver, dice programa librería. Tipo, libro, registro. Sí, ahí iría el igual, ¿sí? Título cadena, autor cadena, bueno, la definición de la estructura. Después tiene variables. Estantería, mueble, de tipo entero, producto, de tipo libro. ¿Sí? O sea, un producto sería un registro que tiene un libro adentro. Procedimiento, orden. ¿Qué hace orden? A ver, variables, por referencia, recibe estantería y mueble de tipo entero, producto de tipo libro, y adentro tiene... para acá hay un lío. Esa palabra variable, me parece que está de más, porque esto da la sensación de que lo que tenés al lado de var son los parámetros del procedimiento orden. Después dice escribir, ingresa la cantidad de libros que hay, la lee, ingrese los datos de cada libro. Claro, este es un procedimiento que carga los datos, ¿sí? Carga todos los libros que tendrías. A ver si están bien los... ¿Cómo se llamaba? Prod entre corchetes y... Acá hay el problema sería el siguiente, es al revés de lo que veíamos recién. Vos estás pasando prod de tipo libro, pero eso sería un solo libro. Prod es un solo libro por tu definición de parámetro. Y sin embargo, adentro lo que haces es un variar en donde te movés en prod como si prod fuera un vector, ¿sí? Si vos lo que querés es pasarlo en vector, entonces tendrías que definirlo como argumento como un vector, ¿sí? Es distinto. Acuérdense de eso, ¿no? Que no es lo mismo el registro que, o sea, llévenlo a otro tipo de datos. No es lo mismo un entero que un vector de enteros. Un entero es un único dato. Y un vector de enteros es un arreglo en donde cada una de esas posiciones tiene un entero. Con los registros sucede igual. Cuando yo lo defino, creo un registro. Ese registro es heterogéneo, tendrá cosas adentro. Pero no es lo mismo ese registro que un arreglo en donde cada elemento de ese arreglo tenga un entero. Claro, por ejemplo, prod de 100. Entonces ahí vos pasás todo el vector, lo cargas adentro de este procedimiento y cuando salís ya tenés todos los libros cargados. Bien, entonces bueno, volvamos ahí a mi ejemplo. Yo lo tengo escrito así. Me copiaste el nombre. Programa librería le puse. Yo definí otra vez una constante de 10. Acá defino lo mismo que habían hecho ustedes hace un ratito.
defino la estructura del libro, también lo llamé libro. Yo tengo un procedimiento mostrar, que es el que estábamos viendo recién, y fíjense que yo lo único que hago es mostrar y paso un solo libro, o sea, paso un solo registro, lo llamé mi libro al parámetro, que es de tipo libro, y libro era el tipo registro. Entonces lo único que hace es mostrar cada uno de los campos de ese libro en particular. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el programa principal? En el programa principal declaro un vector que llamé biblioteca de tamaño max, en este caso creo que eran 10, de tipo libro. Entonces me permite guardar 10 libros distintos. Tengo tengo tamaño de tipo entero. Yo también hago la carga, la hago en el programa principal. ¿Por qué la hice? Porque si no, no puedo probar nada. Si yo lo que quiero es escribir el libro, primero tendré que cargarlo. Valido el tamaño. Esperen que está entrando un chico, no sé. Llega para los aplausos. Valido el tamaño de la estructura. Y después hago la carga. Efectivamente acá voy pidiendo todos los datos y los voy guardando en el vector. Cuando termino la carga, acá recién hago la invocación, llamo al procedimiento que creé arriba. Y fíjense, acá yo lo que estoy haciendo es un variar, y sería como lo que vimos recién creo que era el de Juan Pablo, no me acuerdo quién lo había escrito, que él tenía el variar adentro. Yo lo puse en el programa principal, y lo que hago es llamar al procedimiento mostrar, pasándole de a un libro. Le voy dando, toma un libro, mostrarlo, toma otro libro, mostrarlo. En cambio, lo que hizo él fue directamente, le pasó como si fuese toda la estantería, ¿no? Todos los libros y los mostró de una sola vez. La única diferencia que yo veo, digamos, en la utilidad es lo que les decía recién, que al tenerlo así, que escribe un solo libro, los datos de un solo libro, me sirve tanto para ver todo como para ver algunos libros en particular. ¿Sí? Puedo usar la misma llamada en distintos ámbitos, en distintos procedimientos. Veamos la versión en C. Acá tengo la estructura libro, que sería nuestro equivalente al registro, con el título, autor, el año, el ISBN, las páginas, el editorial. Este es mi procedimiento mostrar, que recibe ese libro, lo llamé mi libro, y escribo todo en base a mi libro. Ven que yo acá escribo adentro en base al nombre que tiene el parámetro formal. No me importa que en el programa principal, incluso, miremoslo en este sentido. Si yo estoy adentro acá del procedimiento mostrar, este procedimiento ignora todo lo que hay afuera de él. Solo su mundo es eso, estas líneas que están acá, ¿no? Desde la 14 hasta la 23. Él recibe un libro, es como que le abren una ventanita y le dan un libro y él lo muestra. Pero no sabe si ese libro salió de un vector, de una matriz, si es una variable sola, que es un registro. No, lo desconoce completamente, porque él lo ve bajo el nombre mi libro. Y eso es lo importante que tiene el concepto de la modularidad, ¿no? O sea, recibir un argumento como parámetro, pero independientemente de eso, cómo está reflejado en el programa que lo llama. Bien, entonces en el programa principal yo creo un vector de tamaño max, acá hacemos la validación del tamaño, acá hacemos la carga, le digo al usuario, dame todos los datos de estos libros, y finalmente, en esta línea recién puedo hacerla acá, en la línea 53, llamo a mi procedimiento mostrar, pasándole de a un libro a la vez, ¿no? Lo llamo con biblioteca de ahí, dentro de un for, con el índice variando desde 0 hasta el tamaño del vector que le pedimos al usuario. A ver, vamos a ver si esto funciona. Cantidad de libros. Obviamente vamos a poner 2. No vamos a poner mucho más de eso. Título. A ver, vamos con los clásicos nacionales. Cortázar. Año, esto debe ser como del 60 más o menos. ISBN, supongamos que no me acuerdo la forma del ISBN, pero debe ser una cosa así. Páginas, este es un libro gordito, 150, editorial Alfaguara. Otro libro, el segundo. Estoy pensando, a ver. El Aleph, Borges, año 48 será más o menos. Esperen que se me está yendo la pantalla. Y se ven... ahí está. Páginas, más chiquito. Editorial. Ahí está. Bien. En mi programa,
yo no estoy haciendo ninguna búsqueda, porque vieron que lo que hice fue cargar todos los datos, e inmediatamente que los cargué, como para verificar que lo que cargué estaba bien, llamé al procedimiento tantas veces como libros tenía. Puse ese variar y repetí. Entonces lo que hice en esta parte fue mostrar todo el contenido de la biblioteca, que en este caso eran solo, modestamente, 2 libros. Si hubiésemos cargado 1000, después de la línea esta que dice libros actuales, hubiésemos visto un tirón con los datos de los 1000 libros. Pero podríamos haber utilizado este procedimiento mostrar para resolver otro tipo de ejercicios, por ejemplo, decir, buscar aquellos libros cuyo autor es Cortázar. Entonces, ¿qué hago? Recorro, hago un variar mirando posición a posición y consultando el campo autor. ¿Sí? Miro ese campo autor y cuando coincide que el nombre es Cortázar, muestro el contenido, supongamos ahí, recién ahí llamo al procedimiento mostrar. ¿Se entiende? Entonces ahí le puedo dar otro uso a la funcionalidad de ese procedimiento. Me puede decir, a ver, hacer un informe de donde aparezcan todos los libros que fueron publicados entre el año 50 y 60. Lo mismo, hago un variar, voy recorriendo, entonces cuando me posiciono en cada uno de los libros, ¿qué campo miro? El campo año. Y si el campo año es menor o igual a 60 y mayor o igual a 50, llamo a mi procedimiento mostrar y aparece el libro en la pantalla. Entonces empezamos a sacarle provecho a las cosas que venimos implementando. No sé si pusieron, a ver. Ah, bien. No sabía si habían puesto otro código más ahí en el chat. Bien. ¿Vamos entendiendo bien la idea? Va decantando, muy bien. Sí, falta práctica, estamos arrancando recién. Es así. Bueno, no sé, bueno, ya no sé cómo están de ánimo, pero les voy a alargar otro enunciado, se los explico y en todo caso lo hacen ustedes y me lo muestran la próxima clase, espero que me lo muestren. Es así, muy sencillo también, no se compliquen la vida, no se asusten. Ahora revisamos la declaración. Les explico el ejercicio y volvemos a ver la declaración. Dice, tenemos 2 puntos, P1 y P2, 2 puntos en el plano, pero los representamos como registros. Ahí está la parte del ejercicio, por eso meto este ejercicio en esta unidad. Entonces, lo que yo quiero es calcular la longitud del segmento que los une y la pendiente de la recta que pasa por esos 2 puntos. Yo les doy ya la expresión de longitud y pendiente, o sea, no es que haya que decir, uy, ¿qué cálculo hay que hacer? Ahí está, es muy sencillo. Implementando esto, pero digamos, ¿dónde está el asunto de este ejercicio? Que lo que queremos es representar esto con registros. Vamos a ver. Miren que lo vamos a hacer muy, muy veloz, muy seguro me va a salir muy feo. ¿Dónde está? Ya sé dónde está. Se me había perdido una opción. Esto a mí no me gusta hacer, pero por esta vez lo vamos a hacer. ¿Se ve la pizarra? Es muy fea la pizarra, la detesto, pero bueno, vamos a hacer un dibujito. A ver, supongamos, para que se entienda bien el ejercicio, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, se me cuelga el... Este sería... Vamos a hacerlo así. Me siento como en salita de 5. Eje X, eje Y. Yo lo que estoy diciendo es que hay... Vamos a hacerlo bien grandote para que se vea. Hay 2 puntos. ¿Sí? Este es... Esperen que cambiamos el... Ahí está. Este es el punto 1, que dice el ejercicio. Punto 1. Y este es el punto 2.
Ahora, yo lo que quiero es que estos puntos sean registros. O sea, estos puntos responden a coordenadas. Como dijimos, están en el plano. ¿Sí? Entonces esto va a tener una coordenada x2 y 2, y el punto 1 va a tener una coordenada x1 y 1. Que esto es lo que aparece en la expresión que les doy para calcular la longitud. O sea, ¿qué es lo que estamos intentando calcular? Vamos con cambiar de color. Color simpático. Ah, no. Acá. Esa es la recta que pasa por ambos puntos. Entonces, lo que queremos, según esas expresiones que se dan, es calcular la longitud de esa recta y la pendiente, que ya viene dada la expresión. Eso lo tendrían que incorporar a los subprogramas que utilicen. La idea es, bueno, ¿cómo lo representan esto con registros y cómo hacen para usar esos registros para resolver? Son las 8:10. Si ya están agotados, hasta acá llegamos. Pero sí, lo que voy a hacer es repasar una pregunta que me hicieron recién. ¿Cómo se declaran? ¿Sí? Esto ya se entendió, por eso le hice el dibujito tan bonito. Entonces, bueno, doy por sentado que se entendió. ¿Sí? Acá tenemos las expresiones y tenemos 2 puntos. Sí, se entendió. ¿Bien? Bien, perfecto. Entonces, vuelvo rápidamente a la declaración para quien me preguntaba. Para Rodrigo. Por ejemplo, acá. Vamos a basarnos en este ejemplo en el caso de los alumnos. Esta es la declaración. Esperen que... ¿Sí? O sea, la declaración va a estar sí o sí adentro de la declaración de tipos. Y acá empieza, por ejemplo, y termina, ¿no? Vos le vas a dar un nombre porque vos estás creando un tipo nuevo. Pensá que los tipos que teníamos actualmente, ¿cuáles eran? Los tipos de datos simples, o sea, entero, real, lógico, ¿sí? Y en base incluso a esos tipos de datos simples estábamos creando nosotros variables de tipo arreglo, pero no teníamos tipos nuevos. Acá sí, vamos a crear un tipo diferente y le vamos a tener que dar un nombre. En este caso, le ponemos alumno porque lo que queremos es guardar información de alumnos. ¿Cuál es la palabra reservada que vamos a utilizar? La palabra registro, que es la que tenemos acá. Entonces yo creo un tipo, le doy un nombre, digo que es un registro, y a partir de ese momento defino lo que serían los campos, que hace un rato me hicieron la pregunta si sería una variable. No son variables, pero de alguna manera se parece. El campo va a ser el valor, el lugar al cual yo voy a acceder para modificar justamente esa información durante el transcurso del programa, ¿sí? Entonces, en este caso, el registro alumno va a tener un campo que se llama legajo, que en el dibujito es este, otro que se llama nombre de apellido, que en el dibujito acá es este, carrera, este que está acá, y en este ejemplo particular, puede ser completamente distinto como el que hicimos recién del libro, acá aparece un campo que es a su vez un arreglo. Ven que tiene un arreglo metido dentro de este registro, con 8 posiciones. ¿Sí? Entonces, todo eso va a formar parte de un tipo de dato que cuando yo lo voy a utilizar, fíjate acá en la línea cuando declaro un arreglo de 100 elementos que digo que es de tipo alumno, ¿sí? Porque alumno es el tipo de dato que vos creaste acá, ¿sí? Entonces, decís que es ese tipo de dato. Entonces, cuando yo quiera trabajar con los elementos que están adentro de este arreglo, podría no ser un arreglo también, pero en muchos de los ejemplos vamos a trabajar con arreglos de registros. Cuando esté adentro de cada uno de esos elementos, voy a estar mirando un registro como esto que está acá arriba. Entonces, cuando yo quiera acceder a cualquiera de los campos que tiene el registro, voy a tener que acceder por el nombre del campo, ¿no? Si se llama carrera, si se llama legajo, ¿sí? Que es lo que pusimos acá.
Entonces voy a tener que poner el nombre de la variable, punto, el nombre del campo. A su vez, si ese campo se sigue subdividiendo en subcampos, tendré que seguir escribiendo todo el caminito, como cuando uno hace un directorio, ¿no? Y recorre el disco de la computadora y tengo el disco C, barra carpeta tanto, barra, bueno, que vamos haciendo todo un camino hasta llegar al destino. Esto es lo mismo. Pongo el nombre de la variable, punto el campo. Si ese campo se subdivide, punto el subcampo. Y así hasta que lleguemos a la última instancia, que es la que va a tener el valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la idea del registro. Y nos va a permitir guardar justamente información que de otra manera no la podría reunir en la misma variable. Fíjense que acá tengo un entero junto a una cadena, con otra cadena y con 8 enteros adentro de un vector. Todo eso va a ser lo que a mí me representa en este momento un alumno. Si yo tengo que agregar más información, bueno, deberé modificar la estructura del registro que me representa el alumno. Bien, bueno, perfecto. Así que piensen en ese ejercicio, el de los 2 puntos, y ya la próxima clase, que sería el jueves que viene, porque tienen el 21 empiezan ahí a recolectar flores.